Hola y bienvenidos. Pónganse cómodos. Esta noche nos llevará mucho más allá de nuestro planeta, más allá de nuestra galaxia, hacia las estructuras más colosales que se puedan imaginar. ¿Y si les dijera que el universo no es caótico? Que en sus escalas más gigantescas se esconde un orden casi inteligente. Una estructura que los científicos, casi en voz baja, en un susurro, se han atrevido a llamar la arquitectura. Hoy vamos a hablar de un descubrimiento prohibido, un hallazgo que pone en tela de juicio los principios fundamentales de la cosmología. Nos embarcaremos en un viaje para observar esas megaestructuras cósmicas que, según nuestras teorías, simplemente no deberían existir. Prepárense, porque quizás esta charla para dormir no les permita conciliar el sueño, al revelar el secreto que esconden las oscuras profundidades del cosmos. Para comprender la grandiosidad y la naturaleza impactante de este descubrimiento, volvamos un momento al pasado. Hace apenas 100 años, creíamos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo el universo, una isla estelar solitaria en un océano infinito de vacío. Fue solo gracias a los trabajos de Edwin Hubble, en la década de 1920, que nos dimos cuenta de que esas manchas borrosas en el cielo eran otras galaxias distantes, tan vastas como la nuestra. El universo expandió sus fronteras, pero incluso entonces imaginábamos el cosmos como una especie de sopa, donde las galaxias estaban distribuidas de forma más o menos uniforme en el espacio. Un cúmulo aleatorio y caótico de sistemas estelares. Creíamos que si tomábamos un cubo de espacio lo suficientemente grande, la cantidad de galaxias que contendría sería aproximadamente la misma, sin importar dónde lo colocáramos. Esta idea, conocida como el principio cosmológico, cimentaba toda nuestra visión del mundo. Pero entonces, con la llegada de telescopios más potentes y nuevos métodos para cartografiar el universo, esta imagen simple y conveniente comenzó a hacer aguas. Los astrónomos empezaron a ver patrones. Todo empezó en nuestro propio vecindario cósmico. Cuando los astrónomos empezaron a cartografiar la posición de las galaxias más cercanas, se dieron cuenta de algo fundamental. No estaban distribuidas de forma caótica. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, junto con Andrómeda y unas 50 galaxias satélite más pequeñas, forman lo que los científicos bautizaron como el grupo local. Esto no es un simple cúmulo casual, sino un sistema ligado gravitacionalmente, donde todos los miembros orbitan alrededor de un centro de masas común, situado en algún punto entre la Vía Láctea y Andrómeda. Este fue el primer indicio de que el universo posee una estructura definida. Imaginen un pequeño pueblo donde varias casas se agrupan muy cerca, formando una unidad. Eso es nuestro grupo local. Sus dimensiones ya son asombrosas. Tiene unos 10 millones de años luz de diámetro. La luz tarda 10 millones de años solo en cruzar este vecindario. Pero esto era solo el principio. Los astrónomos comprendieron que, para poder ver la imagen completa, debían mirar mucho más allá. Empezaron a cartografiar no solo galaxias individuales, sino grupos enteros similares al nuestro. Y lo que descubrieron los obligó a replantearse todo lo que sabían sobre el cosmos. Al aumentar la escala de observación, los científicos se dieron cuenta de que nuestro grupo local era, en realidad, solo un modesto barrio en una gigantesca metrópolis. A esta metrópolis la llamaron el supercúmulo de Virgo. Contiene más de 100 grupos y cúmulos de galaxias, incluido nuestro grupo local. Y su centro se halla a unos 65 millones de años luz de distancia, en dirección a la constelación de Virgo. En el corazón de este supercúmulo, encontramos el masivo cúmulo de Virgo, que alberga más de 1000 galaxias comprimidas en un volumen relativamente pequeño. Es el verdadero centro de atracción gravitatoria de toda nuestra región. Todas las galaxias, incluida la nuestra, se mueven lenta pero inexorablemente hacia él, como vehículos que convergen en el centro de una gran ciudad. El supercúmulo de Virgo
tiene un diámetro de aproximadamente 110 millones de años luz. A esta escala, el universo ya no se veía como una sopa. Se parecía más a un mapa, con los cúmulos actuando como ciudades, los grupos como pueblos, y las galaxias individuales como casas dispersas. Pero ni siquiera esto ofrecía el panorama completo. Quedaba la gran pregunta: ¿qué hay entre estas ciudades? ¿Son islas aisladas o existe algo que las conecta? La respuesta a esta pregunta llegó con el desarrollo de tecnologías que nos permiten medir la distancia a una vasta cantidad de galaxias. Este método se conoce como la medición del corrimiento al rojo. El universo está en constante expansión, y cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja. La luz que emite se estira, desplazándose hacia la parte roja del espectro. Al medir este corrimiento, es posible calcular su distancia. Al llevar a cabo estos masivos barridos celestes, los astrónomos, actuando como auténticos cartógrafos cósmicos, comenzaron a elaborar mapas tridimensionales del universo. Y fue entonces cuando se reveló ante ellos una imagen verdaderamente fascinante. Descubrieron que los supercúmulos de galaxias no son entidades aisladas, no son islas, son, en realidad, solo los nodos más brillantes y densos de una red gigantesca y omnipresente. Esta red ha sido bautizada como la telaraña cósmica. Está compuesta por estructuras largas y delgadas que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. Estas estructuras reciben el nombre de filamentos o hilos galácticos. Son como fibras luminosas que conectan cúmulos masivos, actuando como autopistas interestelares entre ciudades. Y las galaxias, como ya mencionamos, parecen perlas ensartadas en estas hebras invisibles. Nuestro propio grupo local está situado en uno de estos filamentos. Vivimos en la periferia de una megalópolis cósmica, justo en una de sus arterias de transporte. La primera estructura que realmente conmocionó a los científicos y les hizo dudar de sus modelos fue la Gran Muralla CFA2. Fue descubierta en 1989 por Margaret Geller y John Huchra, mientras realizaban un estudio de corrimientos al rojo en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Cuando cartografiaron miles de galaxias, ante sus ojos se materializó una estructura colosal. Se trataba de una formación plana y alargada, compuesta por galaxias, supercúmulos y filamentos, que se extendía a lo largo de 500 millones de años luz, con 300 millones de años luz de ancho, pero con tan solo 15 millones de años luz de grosor. Imaginen una muralla gigantesca, construida enteramente de galaxias. Sus dimensiones eran tan descomunales que desafiaban lo posible. Según las teorías vigentes en aquel momento, el universo simplemente no había tenido tiempo suficiente, 13.800 millones de años, para que la gravedad diera forma a una estructura tan colosal y a la vez tan ordenada. Era como si de repente uno encontrase una autopista perfectamente recta y kilométrica, en medio de un bosque virgen. La primera reacción de la comunidad científica fue de incredulidad. ¿Podría ser un simple error de observación? ¿Una ilusión óptica? Pero estudios posteriores lo confirmaron. La muralla era real, y eso era solo el principio. Quizás se pregunten cómo es posible que los científicos logren crear mapas de esta magnitud. Obviamente, no podemos recorrer el universo a bordo de una nave espacial. El proceso es increíblemente minucioso y requiere décadas de dedicación. La herramienta fundamental, como ya hemos mencionado, es el corrimiento al rojo. El telescopio se enfoca en una región específica del firmamento y realiza un análisis espectral de la luz procedente de miles de galaxias al mismo tiempo. Para cada galaxia se determina su corrimiento al rojo, lo que inmediatamente nos proporciona su distancia, es decir, la tercera coordenada, la profundidad. Luego, el telescopio se mueve a la siguiente sección y el proceso se repite. Así, paso a paso, capa por capa, los astrónomos logran construir estos mapas tridimensionales. Proyectos como el sondeo digital del cielo Sloan
abreviado como SDSS, han logrado cartografiar millones de galaxias, permitiéndonos observar miles de millones de años luz hacia el pasado y adentrarnos en la inmensidad del espacio. Esto es comparable a la arqueología, con la diferencia de que, en lugar de capas de tierra, estamos tratando con capas de tiempo. Cuanto más lejos miramos, más joven es el universo que observamos. Y estos mapas revelaron que la Gran Muralla de CFA-2 estaba lejos de ser la estructura más grande del universo. Su récord, por cierto, no tardó en ser superado. Fue en el año 2003, utilizando los datos proporcionados por el famoso sondeo digital del cielo Sloan, SDSS, cuando se descubrió una estructura aún más colosal, la Gran Muralla de Sloan. Resultó ser casi 3 veces más larga que la estructura anterior. Se calculó que su extensión alcanzaba los 1.370 millones de años luz. Para poder dimensionar esta escala, hagamos una simple analogía. Si comparáramos nuestra galaxia, la Vía Láctea, con una simple moneda, la Gran Muralla de Sloan se extendería a lo largo de un campo de fútbol. Es un filamento galáctico gigantesco, una de esas hebras de la telaraña cósmica que se hace visible en el mapa del universo. En aquel entonces, se convirtió en la estructura más grande conocida por la ciencia. Su mera existencia obligó a los cosmólogos a enfrentar preguntas incómodas. ¿Cómo pudo una estructura tan gigantesca y organizada haberse formado en el tiempo de vida del universo? El modelo cosmológico estándar, que describe la evolución del universo desde el Big Bang, comenzaba a mostrar fallas serias al intentar dar cuenta de estos megaobjetos. Era evidente que había un vacío en nuestra comprensión. Algún elemento crucial del rompecabezas cósmicos estaba escapando de las manos de los científicos. Sin embargo, la telaraña cósmica no está hecha solo de filamentos y paredes. Una parte igual de crucial y enigmática son las vastas regiones que llamamos vacíos, o voids. Se trata de áreas espaciales gigantescas, casi desiertas, que se encuentran localizadas entre los filamentos. Si los cúmulos de galaxias fueran ciudades y los filamentos las carreteras entre ellas, los voids serían las inmensas y desoladas zonas rurales. Su tamaño es tan asombroso como el de las propias paredes. Un void típico puede alcanzar un diámetro de entre 100 y 300 millones de años luz. En su interior, apenas hay galaxias brillantes. Se asemejan a gigantescas burbujas de jabón, donde toda la materia visible, los filamentos galácticos, se concentra justo en la superficie. De hecho, son precisamente estas regiones vacías las que ocupan la mayor parte del volumen del universo. Las galaxias y sus cúmulos no son más que una fina película sobre las paredes de estas burbujas. Estudiar los voids es tan fundamental como estudiar las paredes. Su forma, tamaño y distribución contienen claves sobre los momentos más tempranos de la vida del cosmos y sobre la naturaleza de las fuerzas misteriosas que dieron forma a esta estructura, la materia oscura y la energía oscura. Resulta que el vacío es tan informativo como la materia misma. Entonces, ¿cuál es ese escultor invisible que moldeó esta grandiosa arquitectura cósmica? Según la principal teoría científica, la respuesta se encuentra en la materia oscura. Es una sustancia misteriosa que no emite, absorbe ni refleja luz. No podemos verla directamente. Solo sabemos de su existencia gracias a su impacto gravitatorio en la materia visible, las estrellas y las galaxias. La materia oscura representa cerca del 27% de toda la masa-energía del universo, mientras que la materia ordinaria, esa materia visible de la que estamos hechos nosotros, los planetas y las estrellas, es apenas un 5%. La teoría afirma que es precisamente la materia oscura la que forma la estructura invisible, el andamiaje, de la red cósmica. Justo después del Big Bang, hubo diminutas fluctuaciones de densidad en la distribución de la materia oscura. En las áreas donde la densidad era ligeramente superior, la gravedad empezó a ejercer una fuerza más activa,
atrayendo cada vez más materia oscura. Con el tiempo, estas regiones se condensaron, formando filamentos y nudos. Y la materia ordinaria, la materia bariónica, simplemente siguió su rastro, como limaduras de hierro tras un imán, concentrándose en estos pozos gravitacionales y dando lugar a las galaxias y sus cúmulos. La validación de esta teoría provino del campo de la simulación por computadora. Los científicos crearon simulaciones altamente sofisticadas que inician justo después del Big Bang y calculan la evolución del universo a lo largo de miles de millones de años. En estas simulaciones se incorporan tanto las leyes de la física que conocemos como las propiedades hipotéticas de la materia y la energía oscuras. Una de las más famosas es la simulación Millennium. En ella se rastreó el destino de más de 10.000 millones de partículas dentro de un cubo de espacio de 2.000 millones de años luz de diámetro, y los resultados fueron asombrosos. El modelo computacional, basado exclusivamente en la gravedad y las propiedades de la materia oscura, logró reproducir, de forma autónoma y sin ajustes adicionales, una estructura increíblemente parecida a la telaraña cósmica que observamos. En las pantallas de los ordenadores surgieron los mismos filamentos, paredes y vacíos que los astrónomos habían visto a través de sus telescopios. Esto se convirtió en el argumento más poderoso a favor de la idea de que ese andamiaje invisible, hecho de materia oscura, es el pilar de toda la estructura a gran escala del universo. Parecía que el enigma estaba casi resuelto, pero solo casi. Pero, ¿de dónde surgieron esas fluctuaciones de densidad primordiales que sirvieron como semillas para las futuras galaxias y sus cúmulos? La respuesta, según los científicos, se encuentra en la infancia misma del universo. Durante los primeros 380.000 años tras el Big Bang, el cosmos estaba saturado de un plasma caliente y denso, compuesto por protones, electrones y fotones. Este plasma era tan increíblemente denso que la luz no podía viajar libremente. En él, como si fuera una gigantesca caldera, resonaban con fuerza ondas sonoras, muy similares a las que se propagan por el aire. Estas ondas, generadas por la interacción entre la gravedad y la presión de la radiación, se conocen como oscilaciones acústicas bariónicas. Ellas crearon regiones con densidades ligeramente superiores y otras ligeramente inferiores. Cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los protones y electrones se combinaran, formando átomos de hidrógeno, este se volvió transparente a la luz. Esa primera luz que nos llega hoy es lo que observamos como la radiación cósmica de fondo. Y en el mapa de esta radiación, vemos las huellas de aquellas ondas sonoras, la ondulación, la textura remanente de aquel plasma primordial en ebullición. Estas ondas fijaron una escala determinada, dejando lo que podríamos llamar una regla cósmica. Y es precisamente a esa distancia, unas de otras, donde hoy en día tenemos mayor probabilidad de encontrar galaxias. Este efecto es, en esencia, el plano o el patrón original sobre el que se edificó posteriormente toda la arquitectura del cosmos. Parecía que teníamos una teoría elegante y muy bien estructurada. Las ondas de sonido iniciales en el universo joven crearon un patrón, una especie de plano. La materia oscura construyó la estructura invisible, siguiendo ese patrón, y la materia visible rellenó ese esqueleto, dando forma a la telaraña cósmica. Este modelo describía a la perfección estructuras del tamaño de la Gran Muralla de Sloan. Pero entonces, en 2013, se hizo un descubrimiento que hizo estallar toda esta idílica perfección. Un grupo de astrónomos, mientras estudiaban la distribución de los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del universo, que se supone que ocurren de forma aleatoria, descubrió algo inconcebible. Encontraron una concentración de estos estallidos en una región específica del cielo, lo que señalaba la existencia de una estructura de un tamaño inimaginable. Bautizaron a esta formación como la Gran Muralla Hércules Corona Boreal. Su tamaño estimado es de 10.000 millones de años luz. 10.000 millones de
años luz. Esto representa casi el 10% del diámetro total de todo el universo observable. Este descubrimiento no fue simplemente un récord. Fue un desafío directo a toda la cosmología moderna. Para entender por qué la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal representa un problema tan serio, debemos repasar el principio cosmológico. Recordemos que este postula que, a escalas lo suficientemente grandes, el universo es homogéneo e isótropo. Es decir, se ve idéntico en cualquier dirección y desde cualquier punto de observación. Esta es la suposición fundamental sobre la que se construyen todas las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, que describen el universo en su conjunto. Por supuesto, a escalas menores, como planetas, estrellas y galaxias, el universo es notoriamente inhomogéneo. Pero se creía que si tomáramos un cubo de espacio con lados de varios cientos de millones de años luz, la materia ya estaría distribuida de forma suficientemente uniforme. Incluso existía un límite teórico para el tamaño de las estructuras más grandes, la llamada escala de homogeneidad. Se estima que esta escala es de alrededor de 1.200 millones de años luz. Cualquier estructura que superara este tamaño sencillamente no podría existir, ya que violaría directamente el principio cosmológico. Sin embargo, la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal resultó ser casi 10 veces mayor que este límite. Fue como encontrar una ola de varios kilómetros de altura en la superficie perfectamente lisa de un océano. La existencia de una estructura tan colosal como la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal choca directamente con el modelo cosmológico estándar. Según esta teoría, el universo simplemente no ha tenido tiempo suficiente para formar un objeto de ese tamaño. La gravedad habría necesitado decenas, si no cientos de miles de millones de años para compactar la materia en un filamento tan colosal. Sin embargo, la edad total del universo es de solo 13.800 millones de años. Esto significa una de dos cosas. O bien, el descubrimiento es un error estadístico, una acumulación casual de estallidos de rayos gamma, que hemos interpretado erróneamente como una estructura única. Muchos científicos se inclinan por esta perspectiva, señalando que el método de detección mediante los estallidos de rayos gamma no es tan fiable como el mapeo directo de galaxias, o la otra alternativa. Es que nuestro modelo fundamental del universo es incorrecto, o al menos incompleto. Es precisamente esta segunda posibilidad la que convierte a este hallazgo en un descubrimiento prohibido. Obliga a los científicos a salirse de los límites de las teorías habituales y a considerar ideas audaces, incluso heréticas, sobre la verdadera naturaleza de nuestro universo. Este es el hecho anómalo que tiene el potencial de desatar una auténtica revolución científica. Si el modelo estándar no es capaz de explicar estas estructuras gigantescas, ¿qué alternativas nos quedan? Una de las ideas sugiere que la propia gravedad, a escalas muy grandes, podría comportarse de forma diferente a lo que predice la teoría de Einstein. Es aquí donde surgen las llamadas teorías de gravedad modificada. Por ejemplo, la teoría MOND, o dinámica newtoniana modificada, propone que a aceleraciones muy pequeñas, típicas de los límites de las galaxias y el espacio intergaláctico, la fuerza gravitatoria disminuye con la distancia más lentamente de lo que estamos acostumbrados a pensar. Esto permitiría explicar la rotación de las galaxias sin la necesidad de invocar la materia oscura y quizás incluso aceleraría la formación de estructuras a gran escala. Otras teorías postulan campos adicionales o dimensiones del espacio que únicamente se manifiestan a distancias cosmológicas. Todas estas ideas se encuentran por ahora en la periferia de la ciencia. Son complejas y no siempre concuerdan con otras observaciones. Pero su mera aparición indica que se está gestando una crisis en la cosmología. La existencia de estos objetos imposibles empuja a los físicos a buscar una nueva física que trascienda los límites del modelo estándar y de la teoría general de la relatividad.
Es crucial entender que la ciencia no es un simple compendio de dogmas inamovibles. Es un proceso vivo y dinámico, lleno de debate, controversia y una constante competencia de ideas. El descubrimiento de la gran muralla de Hércules Corona Boreal desencadenó un acalorado debate en la comunidad científica, una disputa que sigue viva hasta el día de hoy. Por un lado, tenemos a los defensores del modelo estándar. Ellos argumentan que lo más probable es que se trate de un artefacto estadístico, e insisten en la necesidad de esperar datos más precisos provenientes de futuros estudios del firmamento que, o bien confirmen, o bien refuten la existencia de esta estructura. Para respaldar su postura, señalan los enormes éxitos del modelo estándar en la explicación de un sinfín de otros fenómenos, desde la radiación de fondo de microondas hasta la abundancia de elementos ligeros en el universo. Del otro lado, están los científicos que creen que ya se han acumulado demasiadas anomalías como para seguir ignorándolas. Para ellos, estas estructuras gigantes son una clara indicación de que nuestras teorías actuales son incompletas. Pero esta disputa no es un signo de debilidad de la ciencia, sino, al contrario, su principal motor impulsor. Es precisamente en la intersección entre las teorías establecidas y los hechos inexplicables donde nacen nuevas y más perfectas visiones del mundo. Y nosotros somos testigos de uno de esos momentos cruciales en la historia del conocimiento del universo. Preguntémonos por qué los científicos, incluso en conversaciones informales, recurren a un término aparentemente tan poco riguroso como arquitectura. Esta palabra conlleva connotaciones de orden, de concepción, de diseño. Obviamente, ningún científico serio afirma que estas estructuras hayan sido construidas por alguien. Pero este término transmite con gran precisión la sensación que surge al observar un mapa de la estructura a gran escala del universo. No es caos. No es una acumulación aleatoria. Es un sistema. Tiene sus propios elementos, nodos, filamentos, paredes y vacíos. Posee su propia jerarquía. Está sujeta a ciertas reglas y leyes. Se asemeja más a una red neuronal en el cerebro, o al sistema de raíces de un árbol gigantesco, que a lo que esperaríamos ver de las fuerzas ciegas de la naturaleza. La palabra arquitectura es un reconocimiento de que el universo, en sus escalas más grandes, exhibe un grado asombroso de complejidad y orden. Y este orden requiere una explicación. Una explicación quizás más profunda de lo que podemos imaginar ahora. Esta conversación sobre la arquitectura cósmica nos conduce inevitablemente a uno de los enigmas más profundos de la física: el problema del ajuste fino del universo. La esencia de este dilema radica en que las constantes físicas fundamentales, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la masa del electrón, poseen precisamente los valores requeridos para la existencia de estructuras complejas, estrellas, planetas y, en última instancia, la vida. Si tan solo una de estas constantes variara ligeramente, el universo sería completamente distinto. Quizás sin estrellas, caótico y estéril. Y la formación de un tejido cósmico tan complejo y ordenado también es dependiente de este ajuste fino. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿se trata simplemente de una suerte increíble el habitar un universo con estas características? ¿O hay algún principio subyacente mucho más profundo? Algunos físicos postulan la existencia del multiverso, un escenario donde coexisten infinitos universos con distintas leyes físicas, y nosotros sencillamente nos encontramos en aquel cuyas condiciones resultaron ser las adecuadas. Otros, en cambio, interpretan esto como una señal de que nuestra comprensión de las leyes naturales es todavía muy superficial, y que debe existir una teoría unificada de la cual todas estas constantes se deriven de manera unívoca. Al contemplar la increíble complejidad y el asombroso orden de la telaraña cósmica, inevitablemente nos asaltan ideas aún más audaces, casi de ciencia ficción. Una de ellas es la hipótesis de la simulación. Este concepto filosófico sugiere que nuestra realidad es, de hecho, una simulación informática artificialmente creada.
Si bien esta idea fue popularizada por películas como Matrix, es objeto de debate serio entre filósofos y algunos de los físicos más respetados. Bajo este marco teórico, la estructura ordenada del universo podría no ser el resultado de una evolución natural, sino la consecuencia de las reglas básicas o algoritmos programados en la simulación por sus creadores. Quizás la telaraña cósmica es simplemente la manera más eficiente que tiene este gigantesco programa para distribuir sus recursos computacionales. Por supuesto, esto es pura especulación, imposible de confirmar o refutar en la actualidad. Pero nos obliga a cuestionar la naturaleza de la realidad misma y lo que podría esconderse detrás del velo de nuestra percepción habitual. ¿Qué pasaría si las leyes de la física no fueran más que meras líneas de código? Y, claro está, al hablar de esta arquitectura cósmica, es inevitable plantear la pregunta más apasionante y controvertida. ¿Y si realmente estamos ante una estructura artificial? ¿Qué tal si estas formaciones gigantescas son obra de alguna civilización? Por supuesto, esta noción se encuentra muy alejada de la ciencia convencional y se sitúa más bien en el terreno de la ufología y la ficción especulativa. Es prácticamente imposible siquiera concebir una civilización capaz de manipular la materia a la escala de miles de millones de años luz. Esto exigiría fuentes de energía y tecnologías que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. No obstante, como mero experimento mental, la idea resulta hipnotizante. ¿Podrían haber sido estas estructuras el resultado de alguna forma de inteligencia ancestral e incomprensible, concebidas como megaproyectos de ingeniería para trasladar energía o información a través del cosmos? La ciencia, hasta el momento, no proporciona ninguna evidencia que respalde tales hipótesis. Pero la simple existencia de estas estructuras que parecen imposibles abre una diminuta grieta para dar cabida a las fantasías más increíbles. Esto nos sirve de recordatorio de lo poco que sabemos en realidad, y de que el universo es un lugar mucho más extraño y asombroso de lo que podríamos llegar a imaginar. También existen teorías más exóticas, pero rigurosamente científicas, que intentan explicar las anomalías en la estructura del universo. Una de ellas es la cosmología cíclica conforme, propuesta por el famoso físico Roger Penrose. Según esta hipótesis, nuestro universo es solo uno dentro de una secuencia infinita de ciclos, o como él los llama, eones. El final de un eón, cuando el universo se ha expandido hasta un estado extremadamente diluido y frío, marca el inicio del siguiente, un nuevo Big Bang. Y tal como afirma Penrose, la información del eón anterior puede filtrarse hacia el nuestro. Él sugiere que algunas anomalías que observamos en el mapa del fondo cósmico de microondas podrían ser rastros de colisiones gigantescas de agujeros negros ocurridas en el ciclo universal precedente. Quizás algunas de las estructuras gigantes que observamos no son formaciones nuevas de nuestro eón, sino una especie de fantasmas o cicatrices heredadas del universo anterior. Esta teoría es compleja y muy debatida, pero ilustra la sofisticación intelectual a la que recurren los científicos para explicar aquello que no encaja en los marcos teóricos estándar. Hablemos de otro misterio que podría estar ligado a la estructura a gran escala, el llamado punto frío o la mancha fría. En el mapa de la radiación cósmica de fondo, que en general es increíblemente uniforme, existe una región que es inexplicablemente más fría que el entorno. Estadísticamente, la probabilidad de que esta anomalía aparezca por pura casualidad es remotísima. Durante mucho tiempo, este fue uno de los mayores enigmas de la cosmología. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que justo en la dirección de este punto frío se encuentra un vacío gigantesco, el supervacío de Erídano. Se trata de uno de los mayores vacíos conocidos por la ciencia, con una extensión de casi 1.000 millones de años luz. Una de las teorías sugiere que, a medida que los fotones de la radiación de fondo atraviesan este gigantesco hueco, pierden parte de su energía. Esto explicaría por qué esa región del cielo nos parece más fría.
De ser cierta, esta hipótesis sería una prueba directa de cómo la estructura a gran escala influye en la primera luz emitida en el universo. Pero hay quienes van aún más allá, argumentando que ni siquiera un vacío de semejantes dimensiones es suficiente para explicar por completo el efecto del punto frío. Y es ahí donde emergen las hipótesis más audaces, como la que sugiere que se trata de una especie de hematoma o cicatriz, dejado por el choque de nuestro universo con otro, un universo paralelo. Pero esta no es la única rareza asociada a la radiación de fondo de microondas. Hay otra anomalía, bautizada extraoficialmente como el eje del mal. Resulta que, al analizar en detalle las fluctuaciones de temperatura de esta radiación, se detectó un eje preferencial, un alineamiento anómalo. Estas fluctuaciones se organizan a su alrededor de una manera que no es enteramente aleatoria. Lo más extraño de todo es que este eje parece coincidir, asombrosamente, con el plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas de nuestro sistema solar. Esto contraviene directamente el principio de Copérnico, que sostiene que nuestra ubicación en el universo no es especial. A escala cosmológica, no deberíamos observar ninguna dirección preferente vinculada a nuestro sistema local. Los científicos han intentado justificar esto como un error en el procesamiento de los datos satelitales, o quizás como una contaminación del ruido proveniente de nuestra propia galaxia. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una explicación convincente para esta anomalía. Se trata de una pequeña pero inquietante señal de alarma que sugiere que nuestra comprensión actual del cosmos podría ser incompleta. Tal vez, la estructura del universo a gran escala posea características mucho más profundas y extrañas de lo que imaginamos. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo conseguiremos desvelar el enigma de la arquitectura cósmica? La respuesta, como siempre en la astronomía, reside en disponer de instrumentos nuevos y mucho más potentes. El telescopio espacial James Webb ya nos está permitiendo asomarnos a las épocas más tempranas del universo, observando cómo se formaron las primeras galaxias. Misiones especializadas, como el telescopio espacial europeo Euclides, se han diseñado específicamente para crear el mapa tridimensional del universo más preciso y detallado hasta la fecha, cartografiando miles de millones de galaxias. Estos datos nos permitirán medir con una precisión sin precedentes los parámetros de la telaraña cósmica, verificar la existencia de las estructuras más grandes, como la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal, y quizás descubrir nuevos objetos aún más sorprendentes. Vivimos en la edad de oro de la cosmología. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido a nuestra disposición herramientas tan potentes para estudiar el universo. Y es muy posible que las respuestas a muchas de las preguntas que nos formulamos hoy sean encontradas en los próximos años o décadas. Existe otro problema que está indirectamente ligado a nuestra comprensión de la estructura a gran escala. Se trata de la denominada tensión de Hubble. Sucede que existen dos métodos principales para medir la tasa de expansión actual del universo, expresada mediante la constante de Hubble. Un método se basa en la observación de la radiación de fondo de microondas, es decir, la del universo temprano. El segundo se basa en la observación de objetos en el universo cercano y moderno, como las supernovas o las cefeidas. El problema es que estos dos enfoques arrojan resultados diferentes. La discrepancia no es muy grande, pero es estadísticamente significativa y persiste a pesar de la mejora constante de los datos. Esta crisis cosmológica sugiere que falta algo en nuestro modelo actual, el que vincula el universo temprano con el tardío. Tal vez las propiedades de la energía oscura cambiaron con el tiempo, o quizás exista algún nuevo tipo de partícula que desconocemos. De cualquier modo, la resolución de este enigma estará, con toda probabilidad, íntimamente ligada a nuestra comprensión de cómo se formó y evolucionó la gigantesca arquitectura cósmica que observamos en la actualidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del verdadero director de esta orquesta cósmica moderna,
la energía oscura. Si la materia oscura es el escultor que condensa la sustancia en filamentos y paredes, la energía oscura es la fuerza implacable que busca despedazarlo todo. Es la responsable de que el universo se expanda de forma acelerada. En un futuro distante, si la energía oscura mantiene su ritmo actual, llegará a romper todos los lazos gravitacionales. Primero se dispersarán los supercúmulos, después los cúmulos, y finalmente las propias galaxias. Eventualmente, las estrellas, los sistemas planetarios e incluso los propios átomos serán desgarrados. A este dramático escenario se le conoce como el Gran Desgarramiento, o Big Rip. Por lo tanto, esta majestuosa arquitectura cósmica que hoy contemplamos no es más que un fenómeno temporal. Es el resultado de la eterna batalla cósmica entre la gravedad, que intenta unir y agrupar la materia, y la energía oscura, que busca separarlo y dispersarlo todo. Vivimos en una era única, en la que esta estructura se manifiesta con su máximo esplendor y es más accesible para el estudio. Dentro de decenas de miles de millones de años, no quedará rastro de ella, solo un universo frío, oscuro y vacío. Pero, ¿qué implica realmente todo esto para nosotros? ¿Cuál es nuestro verdadero lugar en este panorama cósmico? La simple conciencia de ser parte de este inmenso tejido cósmico transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos. No es solo que vivamos en un planeta que orbita una estrella, perdido en la periferia de cientos de miles de millones de galaxias. Es que vivimos dentro de una estructura definida. Nuestra galaxia no es un simple grano de arena extraviado en un desierto infinito. Es una pieza funcional de un organismo gigantesco e interconectado. Estamos situados en un filamento galáctico, que a su vez es solo una sección del supercúmulo de Virgo, el cual forma parte de una arquitectura aún mayor, conocida como Laniakea. Este conocimiento nos brinda una extraña sensación de pertenencia. No estamos solos en el caos. Somos parte de un orden cuyas dimensiones nuestra mente apenas puede abarcar. Nos obliga a sentirnos simultáneamente insignificantes y a la vez esenciales en algo verdaderamente grandioso. Nuestro hogar no es solo la Tierra ni el sistema solar. Nuestro hogar es toda esta arquitectura cósmica en su totalidad. Hay algo más que resulta fascinante y que muchos científicos y filósofos señalan: la asombrosa similitud entre la estructura del universo a gran escala y las estructuras que encontramos en otras áreas de la naturaleza. La telaraña cósmica, con sus nudos y filamentos, tiene un parecido impresionante con la red neuronal del cerebro humano, o con la raíz de un árbol, o el crecimiento de una colonia de mohos mucilaginosos, e incluso con la propia estructura de Internet. Este fenómeno, donde patrones similares emergen en escalas completamente diferentes, se conoce como fractalidad. Por supuesto, podría ser mera coincidencia, el resultado de que principios básicos similares, como la optimización de las conexiones, generen formas parecidas. Pero también podría ser un indicio de una ley de organización de la materia mucho más profunda y universal, que opera en todas partes, desde el micromundo hasta el megamundo. Quizás, el universo sea realmente una especie de cerebro u organismo gigantesco, y nosotros seamos solo una minúscula parte de él, intentando comprender el todo. Todos estos descubrimientos y enigmas nos obligan a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento. Creamos modelos y teorías para describir la realidad, pero siempre debemos tener presente que el mapa no es el territorio. Nuestras teorías son solo aproximaciones, herramientas que funcionan muy bien dentro de ciertos parámetros. Cuando abordamos escalas tan extremas, como 10.000 millones de años luz, no es de extrañar que nuestras herramientas empiecen a fallar. Podemos, en esencia, nosotros, seres cuyo pensamiento se moldeó para la supervivencia en un solo planeta diminuto, llegar a comprender la verdadera naturaleza del universo en su totalidad? Quizás, algunos aspectos de la realidad permanezcan por siempre fuera del alcance de nuestra comprensión.
y no hay nada terrible en ello. Al contrario, es precisamente esta conciencia la que hace que la ciencia sea tan fascinante. Es un viaje infinito donde, tras cada horizonte que descubrimos, nos espera uno nuevo, aún más misterioso y sublime. Pero, ¿por qué razón podríamos calificar este descubrimiento como prohibido? Obviamente, no estamos hablando de ninguna conspiración mundial de científicos ocultando la verdad a la humanidad. La restricción o la naturaleza de esta prohibición es de otra índole. Este conocimiento está prohibido, en el sentido de que dinamita la imagen del mundo que nos resulta cómoda y estable. Nos obliga a aceptar que nuestras teorías más fundamentales, aquellas en las que se cimienta la física moderna, podrían ser erróneas o al menos incompletas. Es un saber incómodo. Genera una crisis, forzándonos a revisar los cimientos. Y eso siempre resulta un proceso doloroso para la comunidad científica. Abre la puerta a las ideas más audaces, incluso heréticas, que antes se consideraban exclusivas de la ciencia ficción. La prohibición no es aquí una orden externa, sino una barrera interna. Un miedo a lo desconocido que surge cuando nos acercamos al borde del mapa de nuestro conocimiento y vislumbramos el abismo de aquello que todavía no comprendemos. Es el desafío que el universo lanza a nuestra inteligencia. Mirando hacia el futuro, solo podemos especular sobre qué otras sorpresas nos tiene reservadas el universo. A medida que nuestros telescopios se vuelvan cada vez más sensibles y nuestros mapas más detallados, sin duda descubriremos estructuras nuevas, aún más extrañas e inexplicables. Quizás encontremos pruebas de la existencia de la gran muralla Hércules Corona Boreal. O tal vez descubramos algo mucho, mucho más grande. Es posible que veamos que la red cósmica posee cierta periodicidad o regularidad, lo que desmantelaría por completo la idea de que su origen fue puramente aleatorio. Cada nuevo descubrimiento en cosmología no tanto nos da respuestas, sino que plantea nuevas preguntas, mucho más profundas. ¿Qué existía antes del Big Bang? ¿Qué hay más allá de los límites del universo observable? ¿Estamos realmente solos en este inmenso y estructurado cosmos? El viaje no ha hecho más que empezar. Y los descubrimientos más cruciales, aquellos que revolucionarán nuestra comprensión de la realidad, aún están por llegar. Y así, nuestro viaje a través de la arquitectura cósmica está llegando a su fin. Hemos visto que el universo no es una sopa caótica de galaxias, sino una estructura majestuosa y ordenada, compuesta por filamentos, paredes y grandes vacíos. Hemos conocido la existencia de gigantes como la Gran Muralla de Sloan, e incluso la imposible Gran Muralla Hércules Corona Boreal, una estructura que desafía los cimientos mismos de la cosmología moderna. Hemos comprendido que detrás de esta estructura yace un andamio invisible de materia oscura, y que su plano original se trazó cuando el universo era todavía un recién nacido. Pero lo más importante es que nos hemos dado cuenta de que esta arquitectura no es solo un hecho científico, es un misterio que nos obliga a plantearnos las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad, nuestro lugar en ella y los límites de nuestro conocimiento. El secreto prohibido más grande del cosmos no es una conspiración, sino su propia magnificencia, su complejidad insondable y esa belleza que nos insinúa que estamos a punto de entrar en una nueva era de comprensión del mundo. Gracias por haber pasado esta noche conmigo, viajando a través de las vastas extensiones del universo. Espero que esta charla les ayude a sumergirse en un sueño profundo y tranquilo. Y ahora, la pregunta crucial que quiero dejarles para la reflexión. ¿Qué creen que hay detrás de esta arquitectura cósmica? ¿Son solo las leyes de la física actuando al azar? ¿O existe algo más? Dejen sus teorías más audaces en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta si este viaje les ha parecido interesante. Buenas noches.